reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todos somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todos somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todos somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todos somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. No reclamo. Ah, no soy tu amiga, entonces ¿tú qué haces en mi casa? Claro, a menos que sea verdad que eres amante de mi papá y viniste a verlo a él. ¿Tú crees que todas somos como tú? No, Isa, no lo somos. Lo único que siento por tu papá es agradecimiento y amistad. Pero a ti estoy harta de cubrirte. No, lo que pasa es que te mueres de celos porque estás enamorada de Rigoberto. ¡Eso es! Pues sí, sí, sí es cierto. Lo amo y te lo digo de frente que regresé para luchar por él.